Ya, a ver. Nos habíamos quedado en esta que estaba un poco... A ver, dice, me habían dicho la C. Daphne me había dicho la C. Ahora dice, se infiere del texto que un estereotipo sobre los millennials asegura que estos, ya, son muy buenos lectores, pero prefieren libros electrónicos, comprenden de manera muy literal los libros que estudian. Esta creo que está descartada, ¿no? Nada que ver. Prefieren mayoritariamente leer textos o libros electrónicos, muestran casi una propensión total a ver videos en YouTube. Miren, yo pienso que podría haber sido la D, pero lo que a mí me desconcierta un montón, o no me desconcierta, pero me preocupa un poco, es el énfasis en que diga ver videos en YouTube. Porque si bien uno podría pensar que es un estereotipo porque por lo visto la gente asume que están desconectados de la lectura, ver videos en YouTube es una afirmación demasiado precisa y no es lo único que plantea el texto, porque si bien menciona YouTube, también menciona Facebook, también menciona Instagram. Si dijera que están más eh, preocupados tal vez por dispositivos electrónicos, bueno, ese podría ser, pero lo de ver videos en YouTube me parece excesivamente específico, así que ahora, me dijeron la C, prefieren mayoritariamente leer textos o libros electrónicos. Esa todavía hace mucho más sentido, porque dice, hay que sumar que los millennials son más propensos que cualquier otro grupo etario, cualquier grupo de la misma edad, a visitar bibliotecas públicas para leer libros físicos en contra de lo que popularmente se cree. O sea, la gente, si dice en contra de lo que popularmente se cree, eso es, ahí estamos hablando de estereotipos. La mayoría de gente tiende a pensar que ellos no son de leer. La gente tiene esta imagen de que los millennials no tienen el hábito de la lectura. Por eso dice en contra de lo que popularmente se cree. Entonces, efectivamente, la respuesta sería, me quiero ponerlo con rojo, prefieren, mayorit ay, prefieren mayoritariamente leer textos o libros electrónicos, porque el estereotipo es más bien que ellos, voy a poner otro color, amarillo, porque el estereotipo es más bien que ellos directamente no leen. Ahora a ver, la 14 dice, en la infografía principalmente se comparan porcentajes, ya hay que subir ahorita, vinculados a la afición de leer de 4 generaciones. Entonces, sobre la base de estos datos, se podría afirmar consistentemente que, a ver, vamos a ir descartando uno por uno. Como azul. Este es, este no es, este no es mi azul. Creo que este es, ya. Sí, sí, este es. Ya ver, ya. La generación X es más inteligente que los baby boomers. Ya, primero que nada la palabra inteligente, debatible, cuestionable, pero ya ahorita vamos a ver. La generación silenciosa leería menos de 5 libros al año. La generación silenciosa solamente lee en sus smartphones. Los baby boomers leerían en mayor medida que los generación X. Vamos a ver. La infografía me dice que un millennial estadounidense promedio lee 5 libros por año. Ya. Los millennials están usando más la biblioteca que otra generación. O sea, ya sabemos, ¿no? Los millennials son los que más leen, por lo visto. Ya, voy a copiar en el chat, si no, la pregunta. Para poder verla y responder. Vamos a checar. O veo, ya, ahora sí. Ya dice, el millennial estadounidense promedio lee 5 libros por año, que igual no es mucho, pero ya. A ver, dice, los millennials, son, ya, un 53% sí lee, va a bibliotecas, tal. De los generación X, un 45%. De los baby boomers, solo un 43%. Y de los de la generación silenciosa, 36%. Ya. Ahora, a ver, dice, en la infografía principalmente se comparan porcentajes vinculados a la afición de leer de 4 generaciones. Entonces, sobre la base de estos datos se podría afirmar consistentemente que, a ver, primero, la generación X es más inteligente que los baby boomers. La lectura no se enfoca en inteligencias realmente, ¿eh? O sea, tal vez uno piensa, ¿no? Si lee más, debe ser más inteligente, pero no es lo que ha tratado de plantear el texto. Entonces sería muy atrevido,
llegar a esa conclusión. Recuerden que si vamos a inferir algo, tiene que ser sobre la base de la lectura, no sobre mis ideas, mis prejuicios incluso. Así que lo del palabra inteligente... Ahora la B dice, la generación silenciosa leería menos de 5 libros al año. Ya, esta todavía creo que podría ser. Ahorita vamos a ahondar en ello. La C dice, la generación silenciosa solamente lee en sus smartphones. No, para empezar, no hay ninguna parte en la infografía que me permita llegar a esa conclusión. Eh, porque para empezar son los que menos leen, por lo visto. Punto número uno. Punto número dos, siendo la generación silenciosa, por lo visto, la más viejita, porque incluso por eso tiene la apariencia de esta señora, es una señora ancianita. La generación silenciosa es mucho más mayor. No veo por qué tendría un smartphone. Y además, insisto, no hay ninguna parte en la infografía que me permita llegar a esa conclusión. O sea, ni siquiera me dicen, son 36% exclusivamente bibliotecas. No. También ahí estamos hablando de bibliotecas físicas como ambulantes, o sea, los virtuales. No hay una garantía de que lean más en su smartphone. Simplemente me está diciendo el porcentaje de cuántos leen. Ahora, la D dice, los baby boomers leerían en mayor medida que los Gen X. Ya, eso es directamente una mentira, porque los baby boomers, dice, son un 43%, mientras que los generación X son un 45%. Descartadísima la D. Ahora vamos a evaluar la que estábamos en duda, la B. La generación silenciosa leería menos de 5 libros al año. A ver, a mí me han dicho que el millennial estadounidense en promedio lee 5 libros por año. Y los millennials son los que están a la cabeza. Ellos leen 5 libros al año, en promedio. 5. Si los millennials están a la cabeza, si ellos son la mayor proporción de los que leen, y la menor vienen a ser los de la generación silenciosa, podrán notar que es válido concluir que efectivamente los de la generación silenciosa leen menos de 5 libros al año. Si la generación silenciosa es o presenta una menor porcentaje de lectura, y los millennials, que son los que tienen mayor porcentaje, leen 5 libros al año, yo puedo concluir que la generación silenciosa seguramente lee menos libros al año. Si los millennials leen 5 y son más, la generación silenciosa seguramente lee menos. Y ahora a ver la 15. Si tan solo el 30% de los baby boomers visitara bibliotecas públicas a leer libros físicos, se podría concluir que los millennials perderían su liderazgo en cuanto a la lectura de libros físicos. La generación silenciosa ya no sería la más desafecta a leer libros físicos. Las bibliotecas norteamericanas tendrían que programar más horas de atención. La generación X superaría a los millennials en el gusto por la lectura física. A ver, este está bien fácil. Es mirar esto nada más. Este es bien sencillo. A ver, dice, si tan solo el 30% de los baby boomers visitara bibliotecas públicas a leer libros físicos, se podría concluir. Yo ahorita tengo que los baby boomers representan un 43%. Ahora a mí me están diciendo qué pasaría si ya no fueran, por lo visto, si ya no fueran 43, sino que fueran 30%. O sea, simbólicamente vamos a tachar esto. ¡Wow! Si tan solo el 30% de los baby boomers visitara bibliotecas públicas a leer libros físicos, se podría concluir que los millennials perderían su liderazgo en cuanto a la lectura de libros físicos. La generación silenciosa ya no sería la más desafecta. Desafecta es como que no le gusta. Desinteresada sería. Desafecta es desinteresada.
a leer libros físicos. Las bibliotecas norteamericanas tendrían que programar más horas de atención. La generación X superaría a los millennials en el gusto por la lectura física. A ver. Vamos a ver. Vamos a ir descartando. Parece un poco complicado, pero es más fácil, ¿no? Porque mira, a ver, dice la D. Vamos a empezar por la D. La generación X, o sea, sí, por eso les taché esto. Suponte que ya no fuera 43 los baby boomers, sino que fueran el 30%. A ver, imagínate que en lugar de decir 43, dijera 30%. Que este fuera el porcentaje. Ya ver. Dice, la generación X, ¿ya? Superaría a los millennials en el gusto por la lectura física. Mentira, porque si los baby boomers dejaran de ser 43% y se convirtieran en 30%, esto no cambia. O sea, no tendría por qué cambiar. Los millennials seguirían estando en la cima, seguirían siendo los que más leen, digamos. Y los generación X seguirían en su misma posición. La D no sería una conclusión válida. A ver, luego la C dice, las bibliotecas norteamericanas tendrían que programar más horas de atención. No veo cuál es la correlación. O sea, no veo por qué el que se reduzca el porcentaje, digamos, de baby boomers que leen influiría en las horas de atención en las bibliotecas. No tiene nada que ver. Eso es un distractor. Pero ahora, pero puede ser, porque de repente van a necesitar más gente para atender las bibliotecas, no sé. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Y la B, la generación silenciosa ya no sería la más desafecta a leer libros físicos. A ver, ahorita tenemos que la generación silenciosa representa un 36%. Si los baby boomers dejaran de ser 43% y se volvieran 30%, pues entonces los baby boomers bajarían, pues, ¿no? Y la generación silenciosa subiría.
Entonces, en la última parte de la escala, primero seguirían siendo los millennials. Segundo, por lo visto, seguirían siendo los generación X. Los de la generación silenciosa, como tienen un 36%, se volverían el tercer lugar. Y los baby boomers perderían su tercer lugar y se volverían cuarto puesto. Entonces, la generación silenciosa ya no sería entre los cuatro que tenemos, la que menos apego, menos inclinación por lo visto siente por la lectura, es la generación silenciosa. Entonces, porque es la última, pues. Ahora, si resulta que los baby boomers ya no son un 43%, sino que se vuelven un 30%, ¿qué es lo que va a pasar? La generación silenciosa, que tenía un 36%, va a subir. Y en el último lugar van a quedar los baby boomers. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La B, la generación silenciosa ya no sería la más desafecta a leer libros físicos. ¿Por qué? Porque ahora lo sería más bien, o lo serían, los baby boomers. Ellos quedan en el último escalón en esta escala. Y a ver. Y a ver. Ahí es puro texto, pero bueno. A ver. Dice. Pero primero voy a copiar. Y a ver. Ahí está. Dice la reducción de sal. A ver, dice acá. Más o menos de estas dimensiones sí maneja San Marcos. Una hoja. A ver. Pero como es muy extenso, vamos a buscar si nos están pidiendo alguna palabra. Se infiere, si se redujera la sal. Ya, entendidos. Ya, entendidos. Ya debemos estar atentos a las palabras. Entendidos. A ver. Dice, la reducción de la sal en la dieta podría salvar millones de vidas cada año en todo el mundo al disminuirse considerablemente los riesgos de enfermedades cardíacas y los accidentes cardiovasculares, según ha comentado el profesor Francesco Capuccio en una ponencia en la reunión de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles de Naciones Unidas. La investigación de Capuccio, publicada en el British Medical Journal, ha demostrado que una reducción de 3 gramos de sal al día podría evitar hasta 8.000 muertes por ictus en el acto y hasta 12.000 muertes por cardiopatías coronarias al año en Reino Unido. Una reducción de sal similar en Estados Unidos se traduciría en 120.000 casos menos de cardiopatía coronaria, unos 66.000 ictus menos y 99.000 ataques al corazón menos cada año. Wow. Con ello, también se podría ahorrar hasta 24.000 millones de dólares anuales en gastos de atención de salud. Por lo visto, una parte importante en el cuidado de la salud y del corazón es la reducción de sal. O sea, si se consumiera menos sal, por lo visto, se evitaría enfermedades cardíacas o cardiovasculares. Y acá nos ponen las cifras todo. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una meta mundial para reducir a 5 gramos la ingesta de sal en la dieta, una cucharadita, por persona para el año 2025. Sin embargo, la ingesta de sal en muchos países es actualmente muy superior a esta cantidad. De hecho, la ingesta diaria promedio en el Reino Unido llega actualmente casi a los 9 gramos, casi el doble. No obstante, acá está la palabra, según los entendidos, la pregunta no es si se debe reducir la ingesta de sal, sino cómo hacerlo de manera efectiva. A ver, el primer párrafo me dijo que el tema de la reducción de sal podría evitar enfermedades, problemas. Ahora, frente a esta situación, porque es como que alarmante, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que más o menos lo ideal sería que sean como mucho 5 gramos de sal por persona. ¿Ya?
Sin embargo, dice que en Reino Unido, que es el ejemplo que más nos está citando hasta ahorita, la gente consume mucho más, consume casi el doble, 9 gramos. O sea, deberían, esa es la meta, dice meta mundial para reducir es a 5 gramos. 5 gramos. Sin embargo, en la práctica eso no ocurre porque dice que consumen en todo caso 9 gramos. Ahora, el problema de la sal y del consumo de la sal, según los entendidos, es algo que va más allá. Dice, el profesor Capuccio y los coautores del estudio aseguran que el cambio de comportamiento personal y la elección libre de cada individuo no es una opción efectiva ni realista, puesto que la mayoría de la sal se añade a los alimentos antes de su venta. Y la incorporación comercial de la sal a los alimentos se está convirtiendo en una tendencia global. O sea, hasta acá. Nos están diciendo que ya muy bonita la iniciativa, pero al final no es efectivo, no va a ocurrir cuando esta iniciativa es puramente personal. O sea, cuando tú le das a entender a esta persona, tú debes consumir menos sal, eso no va a ser efectivo porque la industria eh, añade sal a los alimentos, a los que ya están procesados, y ahí ya también estás consumiendo sal. Dice, la incorporación comercial de la sal a los alimentos se está convirtiendo en una tendencia global. O sea, no basta el esfuerzo personal, el mío, por mejorar mi salud, sino que también, por lo visto, involucra a las compañías que crean alimentos, porque ya ellos están integrando o incorporando sal. Según estos científicos, los del estudio, se hace necesario un enfoque de 4 vertientes para llevar a cabo una política integral. Si queremos alcanzar esa meta, hay que ver 4 variables, digamos, 4 puntos. En primer lugar, habría que establecer campañas de sensibilización pública, así como la posterior evaluación de las mismas. O sea, qué tanto se ha sensibilizado, se ha generado conciencia en la gente. Por otra parte, los investigadores consideran necesaria una reformulación para establecer objetivos progresivos de reducción de la sal en los alimentos procesados y existentes y colaborar con la industria de los alimentos en el establecimiento de normas para alimentos nuevos. O sea, también ponerle el pare a las empresas, ¿no? Que reformulen, que utilicen menos sal. Otra de las vertientes a tratar sería el monitoreo del proceso a través de una topografía de la ingesta de sal de la población, así como del progreso de la reformulación y de la eficacia de las campañas. Estar ahí revisando, chequeando si es que se está logrando un avance, ¿no? Por regiones, a eso se refiere con topografía, por regiones. Por último, aseguran que sería necesario establecer un compromiso con la industria que incluyera regulación para crear igualdad de condiciones a fin de no crear desventajas a las empresas. O sea, también hay que trabajar de la mano con la industria porque son ellos los que están incluyendo pues la sal en los alimentos. Para Capuccio, debe ser reconocida la gran responsabilidad de los fabricantes de alimentos en la contribución a disminuir la epidemia de enfermedades cardiovasculares. O sea, las empresas también tienen que ser conscientes de que ellos son responsables de estos problemas de salud, ¿no?, cardiovasculares. La colaboración del mercado, la industria, la sociedad, los gobiernos y de todos los que se necesitan para desempeñar este proyecto es fundamental. En sentido contrario, la negación y la dilación serán costosas en términos de enfermedades evitables y de gastos, concluye el experto. Y a ver. 1. El marco general que rige el texto tiene que ver con, o sea, ¿cuál es el tema que está desarrollando esta lectura? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? ¿De qué habla esta lectura? Tenemos la problemática de la salud, un estudio científico reciente, la reducción de la sal en la dieta, las enfermedades cardiovasculares. ¿De qué nos habla esta lectura? La A, la C. A ver, la problemática de la salud, la reducción de la sal en la dieta.
A ver, con marco general se refiere al tema del que está desarrollando el texto. Ahora, en ese sentido, ¿sobre qué habla el texto? Sobre la reducción de la sal en la dieta. Muy bien. Ahora, no se alcanza a ver. Lo de la idea principal yo creo que no hace falta aclararlo mucho. La idea principal ya ustedes lo saben. Es la idea más importante del texto, la que resume, digamos, lo que he querido decir. A ver, dice, ¿cuál es la idea principal? En Estados Unidos, las muertes por enfermedades cardiovasculares son menores que en el Reino Unido. La disminución del consumo de sal en la dieta se puede realizar con la aplicación de ciertas estrategias. La ingesta de sal en Reino Unido llega a la escalofriante cifra de 9 gramos, por lo que es grave el problema. Los modelos de la dieta en ingesta de sal actualmente son inadecuados, pues ocasionan muertes. Ya, yo creo que este está sencillo. A ver, la B. La disminución del consumo de sal en la dieta se puede realizar. Claro, muy bien. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, no simplemente está hablando del consumo de sal, sino que debe reducirse, ¿no? Y la mayor parte del texto posteriormente se dedica a hablar de cómo vamos a atacar este problema, ¿no? El párrafo más extenso se trata de eso, ¿no? Que no es un problema individual, sino que también hay que involucrar otras aristas. Muy bien. Ahora, a ver, la 3. Se infiere que en Estados Unidos la ingesta promedio de sal. O sea, yo puedo concluir que la ingesta de sal en Estados Unidos está próxima a los 5 gramos, supera el nivel de 8 gramos, duplica la cifra británica, es menor a los 5 gramos. A ver. Cuando hablamos del consumo de la ingesta de sal, se acordarán que dice, a ver, la reducción, ta. Ah, ya, ya. A ver, dice, un dato importante. No nos han dicho una cifra sobre Estados Unidos, ¿cierto? No nos han dicho puntualmente Estados Unidos consume tanto. Por eso esa es la gracia del ejercicio. Sin embargo, sí nos han dado una pista importante. Nos han dicho lo siguiente. Dice acá. Nos han dicho cuánto consume Reino Unido. Reino Unido consume 9 gramos en promedio por persona. Y la meta era 5 gramos. Y ahora, ten presente eso. Reino Unido llega a 9 gramos. Y la meta eran 5. Y ahora, acá atrás dice, la investigación de Capuccio, publicada en el British ha demostrado que una reducción de 3 gramos de sal al día podría evitar hasta tal muerte en el Reino Unido. Y luego dice, una reducción de sal similar en Estados Unidos se traduciría en tantos casos menos, 1.200 casos menos de de cardiopatía coronaria, tal. Ahora, yo sé cuánto consume Reino Unido, me lo han dicho. Me han dicho que consumen 9 gramos, cuando lo ideal es 5.
Ahora, a mí me han dicho también arriba que una reducción en Reino Unido de 3 gramitos, o sea, de los 9 que consumen, que se reduzca a 6, sería lo ideal y con eso se evitaría tantas enfermedades, tantos males. Y que una reducción similar en Estados Unidos también traería beneficios. Entonces, ¿cuánto será lo que realmente o lo que podríamos estimar consumen en Estados Unidos? Dice, lo voy a copiar, tomando en cuenta lo que hemos resaltado. Dice, Reino Unido llega casi a los 9 gramos. Y si le redujera 3 gramitos, se evitaría muchos problemas de salud. Y dicen que una reducción de sal similar también supondría pues, menos problemas de salud para su gente. Entonces, ¿cuánto podríamos calcular, deducir que se consume en Estados Unidos? Ah, excelente. Supera el nivel de 8 gramos. Claro. Si por lo visto están ahí con Reino Unido, es porque tienen o consumen una cantidad similar. Debe ser de 8 a más gramos. Uy. A ver, la 4 dice, se infiere que el efecto de una salud óptima tendría como causa. Cuando ustedes vean la palabra efecto, efecto es como decir causa. No, perdón, consecuencia al revés, me estoy confundiendo. O sea, se dice, se infiere que el efecto de una salud óptima, ¿cuál es la causa, el origen de tener como consecuencia una salud óptima? A partir de lo que hemos leído. Una elitista campaña de sensibilización, o sea, solo para las élites y no para todo el mundo. Un control adecuado de la alimentación diaria. El desmedro es como decir daño. Daño, desmejora. El desmedro al compromiso con la industria. La eliminación absoluta de sal en las comidas. A ver. Ah, muy bien. Un control adecuado en la alimentación diaria. Alguien podría decir la D, pero no, porque no me está diciendo tampoco que quitemos directamente la sal, solo que se reduzca o se controle en todo caso. Muy bien. Y a ver si llegamos a hacer esto. Si se redujera la sal en las comidas, ello sería causa del siguiente efecto. O sea, si yo redujo la sal en las comidas, ¿cuál va a ser la consecuencia? A ver, una menor propensión a sufrir enfermedades cardiovasculares, un cambio en la política de los Estados Unidos de Norteamérica, un déficit es desbalance, digamos, financiero en el sector turístico. No veo que tendría que verlas, ¿eh? Un aumento en el acaecimiento en el surgimiento, aparición del ictus en el mundo entero. No. A ver, un cambio en la política. Muy bien, sí, claro. En todo caso sería la A, porque por lo visto la sal está directamente ligada con las enfermedades del corazón. Entonces, si se reduce la sal, va a haber menos enfermedades del corazón. A ver. Ya verá, ¿será que llegamos? A ver. Si la Organización Mundial de la Salud cumpliera su meta, recuerden que su meta eran los 5 gramos, para el año 2025, cabe inferir que no habría ningún efecto en las enfermedades coronarias. Las enfermedades coronarias son las del corazón. No habría ningún efecto, no habría ninguna respuesta, consecuencia en las enfermedades coronarias. El consumo de sal en promedio llegaría a los 3,5 gramos. Ya no tendría sentido ninguna campaña de sensibilización. El gasto en salud social se podría reducir drásticamente. A ver, ¿cuál me dicen? La D. Muy bien, porque justamente que haya estas enfermedades supone muchos gastos también. Habla de millones de lo que se gasta en estas enfermedades. No llegamos. A ver, la 7. Se infiere que al hablar de los entendidos, en el texto cuando dice entendidos, está acá. Ay, ya lo manché. Ya, dice, según los entendidos, la pregunta no es si se debe reducir la ingesta de sal. Según los entendidos.
O sea, los egregio es como decir ilustre. Egregio es como decir reconocido, famoso. Ilustre, famoso. Bueno, ahí nos quedamos.